Buenas tardes. Don Luis Landero, galardonado con este Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila, compañeros de corporación municipal, autoridades civiles, militares, policiales, a todos los que hoy nos acompañáis. Quiero saludar especialmente a quienes me precedieron en el cargo, los alcaldes Díaz de Mera y Ruiz Ayúcar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecer también a todas las asociaciones, colectivos, representantes de los mismos que hoy nos acompañan y también a los medios de comunicación. Agradecer a Camerata también esta interpretación, que luego a lo largo de la tarde tendremos oportunidad de continuar escuchándoles. Hoy es un día importante para la ciudad de Ávila. Hoy hacemos entrega de este Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Lo hacemos a uno de los escritores más representativos de la literatura española contemporánea, don Luis Landero. Hace escasas semanas, el jurado, al cual quiero agradecer también que hoy esté aquí presente, a todos sus miembros y también a aquellos que no nos han podido acompañar, decidió fallar en Luis Landero. Un gran acierto, sin duda alguna. Comentábamos anteriormente la anécdota cuando recibe la llamada del alcalde de Ávila para comunicarle el fallo del jurado y él lo que piensa es que su nuera tiene alguna multa en la ciudad de Ávila. No pensaba que iba a ser galardonado con este premio. Sin embargo, comentábamos también anteriormente que hoy queda unida la figura de Luis Landero a la ciudad de Ávila, la figura de Santa Teresa de Jesús a Luis Landero. Extremadura y Ávila, dos provincias muy unidas. Sin más, voy a ceder la palabra a don Javier Sánchez Rodríguez, oficial mayor del Ayuntamiento de Ávila y también secretario del jurado, quien va a hacer una bonita semblanza de Luis Landero. Javier, tienes la palabra. Buenas tardes a todos, señor alcalde, señor Ángel, concejal delegado, estimado Luis. Permítame que les recuerde por sabido, y no tanto que les cuente, eso sí de manera necesariamente resumida, qué ha convertido a Luis Landero en quien hoy es en el mundo de la literatura. Porque lo importante de este premio que hoy se celebra no son tanto los datos o el relato de los libros publicados, como la entidad de lo escrito en ellos. Luis Landero nació en Alburquerque, Badajoz, en La Raya, allá por 1948, al abrigo de una familia humilde en cuyo seno se forjan los grandes. Licenciado en Filología Hispánica, ha ejercido la docencia en diversos centros públicos y también en la Universidad Complutense, en la Escuela de Arte Dramático o en la Universidad de Yale. A buen seguro que tal profesión y vocación la ejerció convencido de que un profesor tiene la posibilidad de conducir al alumno hacia el conocimiento de otros universos, de sobrepasar sus limitaciones sociales, domésticas, personales e incluso físicas y de introducirlo en lo trascendente a través de la transmisión de la cultura recibida. Su otra pasión, la guitarra flamenca, en cuyos acordes y rasgados, cuerdas y resonancias, desarrolló el arte que con el devenir de los años volcó en sus libros. Escritor, articulista y maestro conforman un triunvirato que junto con la música hacen de Luis Landero un hombre de vasta cultura, amplia visión de las cosas, sin fronteras y de una centrada sensibilidad. Desde bien temprana edad se convirtió en un voraz lector, pero no es hasta bien cumplidos los 40 cuando enfrenta la llamada de la literatura con su magna obra Juegos de la Edad Tardía, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa, novela a la que siguieron Caballeros de Fortuna, El mágico aprendiz, El guitarrista, Hoy Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro,
Absolución, El balcón en invierno, La vida negociable y su aclamada Lluvia fina, elegida unánimemente como la mejor novela española de 2019. En 2021 nos regaló un inolvidable libro híbrido de memoria y lecturas, El huerto de Emerson, y este año su brillante y divertida novela Una historia ridícula. Traducido a varias lenguas, Landero es ya uno de los nombres esenciales de la narrativa española, confirmando un talento ampliamente reconocido de un escritor de profunda vocación y personalísimo estilo, fascinado por la precisión y el lenguaje. Premio Ícaro para nuevos creadores, Premio de la Crítica de Narrativa Castellana, Premio Nacional de Literatura, Premio Mariano José de Larra, Premio Mediterráneo a la mejor obra extranjera, Gritzán Gabur de la Literatura, Premio Extremadura a la creación a la mejor obra literaria, Premio de Narrativa Arzobispo Juan de San Clemente, Premio Libreros de Madrid, Premio Dulce Chacón de Narrativa, Premio de Novela Europea y hoy, ahora, el 19º Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila como reconocimiento a su trayectoria. Quiero tomar la palabra ahora en nombre del poeta Antonio Hernández, porque así se lo prometí, Premio Teresa de Ávila en su pasada edición, quien en la sesión del jurado manifestó lo siguiente. Cuando Luis Landero apareció para la gloria de la primera fila del Parnaso, donde también van los novelistas, y supe que extremeño de natura, amante de la poesía y de extracción social trabajadora en lo que cayera, con desembocadura en Madrid, inmediatamente pensé en Félix Grande, que si no recayó en la narrativa del largo recorrido, sí en el ejercicio deslumbrante del relato, y que ambos estaban dotados del ingenio y la ironía, al par que poseían el don de la poesía y el amor por la guitarra, que estaban marcados por la musa y que hacían retroceder a la muerte según el sabio Esopo. Y como la música y la poesía tocan en la misma lira, según Iriarte, y mi abuelo paterno era de donde los conquistadores, me apunté en lo que era de la familia. Y como las buenas tales suelen ser correspondientes, cuando Landero firmó en la Feria del Libro Juegos de la Edad Tardía, su primer gran éxito, y me acerqué a la caseta, donde solía hacerlo, me sorprendió con un libro mío de poesía recién aparecido para que yo se lo firmara. No estaba yo solo ante un mago de la palabra que pinta la belleza, sino ante un colega de la educación y la elegancia, y el don de la sabiduría que hace ser más ricos a sus lectores. Y desde entonces he divisado en él un cierto estado de gracia poco común en el novelista actual, más acusado en la poesía, que también practica, aunque no de manera permanente, una familiaridad con la fiesta de la palabra, un creador de seres deslumbrantes en la luz y en la sombra, una cohesión magistral en armonía y sentido del ritmo, una cierta familiaridad con la prestidigitación y una mucho más granada personalidad en cada uno de sus personajes pertenecientes a posiciones sociales bajas o de gran representación cívica. Un gran despliegue, desde luego, de conocimiento, de talento y experiencia en personajes y ambientes variopintos. Y claro, lo que es ciertamente nuevo es la originalidad, cuando es resultado de la inquietud del espíritu. Mi voto por Luis Landero, que como Félix y otros conquistadores era extremeño, y como mi abuelo paterno, que también, y que me promocionó a mí como ganador hacia la anterior edición. Esto decía entonces el maestro Antonio Hernández, y es, como les anticipaba, la literatura lo que hoy se premia. Porque con sus obras Luis Landero ha sido capaz de construir un universo genuino, propio, reconocible, con voz profunda, de una arrolladora intensidad y cincelado con un lenguaje sutil, preciso y de una amplitud aleccionadora. Obras que atrapan, que involucran al lector arrastrándolos indefectiblemente al mundo de la escritura exacta y de historias construidas con cadencia y perfección. Novelas que gozan de una estructuración narrativa sumamente rigurosa, que va conduciendo con extremada pericia hacia el desenlace, dominando el quién, el cuándo y otorgando un porqué a cada secuencia. En sus obras se hace verdad que la ficción tiene sus normas, que se instrumentan desde la convicción de que trasladar a un libro un diario íntimo de los avatares cotidianos o comentar los sucesos vividos, leídos en las noticias o escuchados al azar, en realidad no es ficción en su sentido primigenio, es creación. Y así emerge en su literatura la búsqueda de realidades últimas, en relatos tejidos con frases que se ensalzan como axiomas
para descomponerse en fragmentos distintos, separados de un contexto dentro del cual cobran múltiples sentidos, perfilando simplemente una experiencia distinta. Palabras, relatos, historias que van guiando al lector de manera hipnótica, escritos que logran una impresión visual, que invocan la necesidad de construirse un rostro determinado, de verse, que apelan a la necesidad de quien a sus libros se aproxima de alcanzar una identidad, es decir, el imperativo de construirse una historia. Sus novelas expresan el espíritu de la complejidad propia de este género, una verdad eterna que cada vez se deja oír menos en el barullo de las respuestas simples y rápidas que preceden a la pregunta y la excluyen. Y ello con un lenguaje depurado, mágico, relevante, que permite al lector orientarse al enmarcar y dar sentido a los 1001 fenómenos que tejen la vida diaria, esa que se constituye con trama de interrelaciones y cuyo vehículo es la palabra. Un lenguaje que es campo de luz en el cual se iluminan las cosas y fenómenos con solo ocupar el puesto que le corresponde. Un acendrado escritor que entreteje sus libros gracias a una arquitectura narrativa cuya riqueza y variedad de una novela a otra se hacen patentes, en una lectura analítica en la que se pueden desvelar sus significaciones. Un tratamiento especial de la voz, un manejo particular de la representación del tiempo con sus elipsis, la vuelta al pasado, el relato certero del presente o el anticipo del futuro, generando el debido suspense y permitiendo la maduración de las acciones y la evolución de los personajes. Un juego con los espacios que suelen tomar la forma de la tradicional oposición entre campo y ciudad completamente renovada, una inserción acertada de diálogos y conversaciones, todos ellos impregnados de reminiscencias socráticas y cervantinas, un sabio ordenamiento de los encuentros y los desencuentros entre los personajes, la ubicación textual adecuada de lances imprevistos que además sorprenden por su inventiva, hasta alcanzar por momentos una severa teatralidad. Historias narradas que emergen como aventuras vivenciales e interiores de unos personajes de medianía, antihéroes, que enfrentan un mundo laberíntico y una tozuda realidad aplastante, movidos por el afán, por la fuerza del deseo, que intentan amoldar para que se acoplen a sus anhelos, arriesgando así sus saberes, su posición social, su vida, con lo cual, sin saberlo, se convierten en héroes de la cotidianidad. Relatos entreverados por referencias explícitas o veladas a una cultura literaria clásica, lo que confiere a la prosa de Landero una textura singular, que remite a la memoria y la cultura del lector jugando con la cita, la alusión, la parodia o la desvirtuación burlesca, fruto de su extraordinaria erudición. De hecho, la obra de Landero recorre la comicidad, desde la farsa más trivial hasta el humor más ligero, y se asienta precisamente en esos desajustes entre las ambiciones de los personajes y la ruin realidad, y en una filosofía de lo absurdo, heredada seguramente de Kafka, que el autor prefiere tratar con elegancia mediante el humor y el distanciamiento. Y es que las novelas de Luis Landero nutren toda una meditación filosófica desprovista de pedantería y sin recurrir a exposiciones teóricas que paralizarían el relato de la acción. Son textos amasados, cosidos, con una dimensión filosófica y ontológica que cuestiona con tesón la relación del hombre con un mundo despiadado, la búsqueda de la verdad interior, los vínculos entre los individuos, relaciones de poder, de la fatalidad, oposición y dialéctica entre el ser y el parecer, el papel del azar, de la fortuna, la existencia del hombre, la lucha por conquistar esa verdad y lugar exacto y adecuado de cada cual en el mundo, hasta pactar un compromiso entre la realidad y los ensueños. Un autor reflexivo que enfrenta la porosidad de las lindes que unen y separan la realidad y el quisiera, la realidad y las apariencias, la realidad y la ficción, creando obras de múltiples lecturas. Es el responsable, por tanto, de unas obras de altísima calidad y empeño literario, volcadas sobre cada uno de sus densos pero muy estimulantes laberintos existenciales, evocadoras, regadas de una sugerente elegancia, agudeza y fascinación. Su obra se inserta en un conjunto creativo matizado por su educación y vocación, haciendo de su estilo elegante y depurado una seña de identidad y su mayor activo y atractivo cultural, unas formas tenues y una estética aliviada. Por la forma personalísima y profunda de abordar el lenguaje con un acento propio,
que convierte sus obras en expresión literaria que desde el pleno dominio de aquel reflexiona, analiza y se convierte en testimonio de la realidad compleja y controvertida que le alumbra. Por su agilidad e intenso vigor literario, que llevan irremediablemente a una lectura ansiosa desde diferentes escenarios, a un desenlace inesperado, desenmarañando la complejidad de la naturaleza humana y las circunstancias que la individualizan, textos donde nada parece casual y, sin embargo, la libertad en la toma de decisiones en sus creaciones deriva en un derrotero imprevisible, humanizándose en una entrega extrema cuando la astucia de la madurez encuentra vías de aproximación a sus semejantes desde ingenuos recursos persuasivos. En suma, y por concluir, por su magistral capacidad de cautivar, mezclando ingenio, agudeza y erudición, y su sorprendente pericia para dialogar con quien se aproxima a sus obras, alcanzando tal grado de intersubjetividad que leído y lector quedan ambos individualmente diezmados para revitalizarse como un redivivo ser en el que confluyen ambos espíritus, convirtiendo a Luis Landero en un aclamado maestro de las letras españolas, uno de los principales novelistas de la época contemporánea y un pensador preclaro que ha sido capaz de analizar desde su propio contexto hasta los mimbres que hacen que la ficción literaria sea realmente posible de su mano. Es por todo ello, y lo que queda por decir, por lo que el jurado, constituido al efecto en sesión celebrada con fecha 23 de septiembre de este año, presidido por el señor alcalde e integrado por doña María Ángeles Pérez López, don Antonio Hernández Ramírez, don Alfredo Pérez Alencar, don Maximiliano Fernández Fernández y don José María Muñoz Quirós, decidió unánimemente otorgar el 19º Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila, dotado con 10.000 euros y escultura conmemorativa obra de don Emilio Sánchez García y la edición de un libro dedicado a su trayectoria que constituirá un nuevo título de la colección monográfica Castillo Interior, al insigne escritor don Luis Landero Durán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario del jurado, señor oficial mayor. A continuación, el momento más esperado. Vamos a hacer entrega del galardón de una obra escultórica de Emilio Sánchez, al cual yo quiero darle las gracias también por acompañarnos esta noche, y del título importante y relevante, Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila 2022. Don Luis Landero, por favor, acompáñeme. Pues tiene la palabra. Ilustrísimo señor alcalde, concejales, autoridades, señoras, señores y amigos todos. No sé por dónde empezar a dar las gracias. No lo sé. Realmente las palabras de Javier tan brillantes, ¿no? Luego me lo tienes que dar, me lo quiero yo. Ha sido, yo creo que la mejor presentación que me hayan hecho nunca, y además con esas palabras también de
de mi admirado Antonio Hernández, ¿no? Gran poeta. Gracias a todos, gracias a Emilio, la escultura, gracias a todos por la hospitalidad. No sé, realmente estoy emocionado y encantado de estar aquí. Ángel, no sé, bueno, a todos, el coro, que no se me olvide, que han cantado maravillosamente, ¿no? Y en fin, y si se me olvida algo me disculparéis. Bueno, pues cuando yo era niño, mi padre me decía a menudo que la vida era breve, que el tiempo volaba. Mi padre estaba obsesionado con el paso del tiempo. A mí aquello me parecía absurdo. ¿Cómo iba a ser breve la vida? ¿Cómo iba a volar el tiempo si los días eran interminables y daban para hacer tantas y tantas cosas? Porque los niños viven con tanta intensidad cada momento que es verdad que el tiempo para ellos es muy largo. Después, cuando la costumbre y la monotonía empiezan a regir nuestras vidas y cuando ya no se vive con tanta intensidad, entonces es cuando el tiempo empieza a pasar deprisa, cada vez más deprisa, sin dejar apenas huellas en la memoria. De niño, además, uno no conoce la muerte, o al menos la muerte es algo que a uno no le incumbe, y vive como en la eternidad del presente. Ya se sabe, de niños somos inmortales. Y sin embargo, mi padre tenía razón, como la tenía también Jorge Manrique en sus famosas coplas, y como todos podemos comprobar cuando acaba nuestra juventud, y no digamos cuando alcanzamos una edad que empieza ya a ser venerable. ¿Cómo pasa el tiempo? Como dice el tango, pensar que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. Ni 20, ni 30, ni 40, y no sigo porque parece que fue ayer cuando vine aquí a Ávila en una excursión escolar. Esta fue la primera ciudad que conocí después de Madrid, y corría con mis amigos por estas calles viejas o rodeando las murallas, y salíamos al campo y no parábamos de correr, porque los niños, como bien se sabe, no se cansan jamás. Les ocurre como a Don Quijote, que, como decía Luis Cernuda, no se cansaba nunca de vivir. Qué gran cosa es esa, no cansarse nunca de vivir. Don Quijote iba a sus aventuras y nosotros íbamos a las nuestras y tampoco nos cansábamos de vivir. Y así, corriendo, no sé cómo, fuimos dejando atrás la niñez y la sabia inocencia de entonces, y el tiempo empezó a volar, y aquí estoy ahora, muchísimos años después. Y sí, mi padre tenía razón. Al final la vida siempre es breve. Homero lo dejó dicho de una vez por todas. Como las hojas de los árboles, así las generaciones de los hombres. Pensemos por un momento en la inmensidad del tiempo histórico, al lado del cual nuestras vidas son apenas una gota en el mar. Pertenecemos a una civilización que tiene miles de años, digamos que unos 3000 años, atendiendo a la cuna de nuestra civilización, que es Grecia. A 4 o 5 generaciones por siglo, que en esto hay opiniones diversas, salen unas 120 o 150 generaciones. Contemos hacia atrás nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Ellos son nuestros antepasados, nuestros queridos antepasados, es decir, nuestros familiares, como nosotros seremos los antepasados y familiares de nuestros hijos, nietos, bisnietos, como las hojas de los árboles, así las generaciones de los hombres. ¿Y qué fue de nuestros antepasados? ¿Y qué será de nosotros con el paso del tiempo? ¿Morir y ser olvidados? ¿Es ese nuestro destino? Pongamos un ejemplo. ¿Qué fue de nuestros antepasados, familiares nuestros, que vivieron en los siglos XVI y XVII en España? ¿Han muerto por segunda vez a manos del olvido? Yo creo que no. Sabemos de ellos, de su día a día, de sus afanes, de sus sueños, de sus creencias, de lo que hicieron o dejaron de hacer,
de sus costumbres, de sus pensamientos, de su modo de hablar, de cómo vestían, qué comían, cómo se enamoraban, de sus momentos dichosos y de sus momentos de tristeza. Siguen viviendo en nuestra memoria y en nuestro corazón. Y eso se debe esencialmente a los libros. Es decir, al autor del Lazarillo, a Santa Teresa, a Cervantes, a Lope, a Quevedo y a otros menos conocidos que escribieron libros que siguen vivos, que escribieron libros que siguen vivos, que siguen latiendo cuando un lector los abre y los lee, porque de los escritores y de los lectores depende que nuestro pasado colectivo no sea devorado por el olvido. Sí, los libros laten, están vivos, palpitantes, porque al fin y al cabo todos ellos constituyen el corazón de la tribu. Los libros de historia nos ofrecen gruesas pinceladas donde entrevemos la vida de los reyes y de los poderosos, las guerras, las revoluciones, la frialdad de los datos sociales y macroeconómicos. Pero ¿y la gente normal, que eran casi todos? Esos no aparecen en los libros de historia. Como dijo Camus, están los que hacen la historia y los que la sufren. Pero de los sufridores, de los humildes campesinos, de los artesanos, de los obreros que levantaron las catedrales, de los soldados rasos que morían en las batallas del imperio, de las mujeres de a pie, de los niños, de los vagabundos, de los pícaros, de esos no se habla. ¿Cómo vivían? ¿Cómo hablaban? ¿Cuáles eran sus modos de esparcimiento, sus bailes, sus canciones, sus penas y sus alegrías? Pues bien, eso es lo que nos cuentan los libros, los benditos libros literarios. Esa no es la historia fría y deshumanizada, sino la historia por dentro, la historia palpitante del bichear diario de la gente, de los dolores de su cuerpo y de los sentimientos de su alma, de esa gran aventura que es la vida cotidiana y anónima de todos esos a los que Antonio Machado canta en sus versos. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Sin los escritores, sin los pintores, sin los músicos, el pasado sería un terreno yermo, un erial, un tiempo oscuro, una historia sin alma, porque todo lo demás habría sido pasto del olvido. Los libros son el corazón inmortal de la tribu, porque nosotros, cada uno de nosotros, somos fugaces, pero la tribu es inmortal y su inmortalidad es también la nuestra. No morimos del todo, seguimos viviendo en la memoria de la tribu. ¿Por qué leer? He ahí una pregunta que anda siempre revoloteando en el ambiente. ¿Por qué? Y yo pregunto, ¿es que renunciaríamos a la herencia que nos dejan nuestros padres? ¿O renunciarían nuestros hijos a la que les dejaremos nosotros? Pues es lo mismo. ¿Cómo renunciar al patrimonio que nos han dejado nuestros antepasados? Es decir, a 3000 años de cultura y de vida. En los libros, en el arte, en los grandes monumentos, pero también en la modesta arquitectura de las ciudades, está lo mejor que hicieron nuestros mayores y también la historia secreta de sus vidas anónimas. ¿Cómo no vamos a interesarnos por ese legado único y maravilloso? Tan ignorantes o tontos somos como para renunciar a ese enorme tesoro, el más valioso que uno se pueda imaginar. Lo he contado ya muchas veces, pero me gusta recordarlo en momentos especiales como este que estoy viviendo ahora. Me gusta recordar y contar y no olvidar nunca de dónde vengo. Yo nací en una familia campesina. Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos mayores, todos, sin excepción, eran campesinos. Como mucho, habían aprendido en la escuela a leer, a escribir y a echar las cuentas. Todo de un modo muy elemental, claro está. Algunos eran analfabetos. En ninguna casa de mi numerosa familia había libros, ni uno. Yo los libros no los conocí de niños. Todos, sin embargo, en mi familia respetaban la cultura, respetaban a los maestros,
respetaban el saber y se esmeraban en hablar lo mejor que sabían y en comportarse con dignidad y educación. Pocas veces he conocido gente tan digna y educada como los viejos campesinos. Eran incultos, sí, desde el punto de vista de la cultura académica, sí, pero desde el punto de vista de la cultura popular, no, de ningún modo. Mi abuela Francisca, por ejemplo, que era completamente analfabeta, lo cual le daba mucha vergüenza, no era en absoluto inculta. Había recibido, y ella lo había atesorado con fervor y talento, el legado de sus antepasados, porque así de un modo oral se transmite la cultura campesina de padres a hijos, de generación a generación, para que de ese modo no se pierda el caudal de sabiduría, de valores y de experiencia acumulado durante siglos. Esa tradición oral es como un cofre donde guardamos trozos de vida para así transmitirlos a las generaciones venideras. De ese modo se atesoran los saberes de la comunidad. Y esa es una gran fuente de conocimiento. Es el cordón umbilical que nos mantiene unidos al pasado, a las experiencias de nuestros mayores, lo que nos defiende de esa segunda muerte ya definitiva que es el olvido. El relato oral, la habladuría narrativa, sirve para que lo vivido no se pierda del todo. Pero es que además no podemos vivir sin contar. Necesitamos las historias casi tanto como el comer. Hay dos grandes personajes que definen bien nuestra condición de animales narrativos. Uno es Simbad el marino. Simbad es un mercader que vive pacíficamente en Bagdad y que un día se embarca con sus mercancías para negociar en otras tierras. El barco naufraga y a él le ocurre una historia maravillosa. Regresa, vuelve a embarcarse, vuelve a naufragar y así 7 veces, que son las 7 aventuras de Simbad. Al cabo de los años, ya mayor, ya retirado de los negocios y del mar, se dedica a contar sus andanzas a quienes quieren escucharlo. Es decir, primero vive y luego lo cuenta, que es lo que solemos hacer todos cada día. El otro personaje, antagónico pero a la vez complementario de Simbad, es Don Quijote. Don Quijote se educa en una biblioteca, lee, lee y lee, y un día se dice a sí mismo: ya está bien de leer, salgamos ahora a los caminos y convirtamos en realidad las aventuras que nos cuentan los libros. Del mismo modo que Simbad se diría: ya está bien de vivir, sentémonos ahora a contar lo vivido. Simbad va de la vida al cuento y Don Quijote va del cuento a la vida. ¿Cuántas veces cuando yo era jovencito, después de leer durante toda la tarde a Bécquer o a Neruda, mis novelas de caballería amorosas, salía a la calle y me enamoraba de la primera muchacha que encontraba, porque al igual que Don Quijote no veía en ella un molino de viento, sino al gigante que habitaba en mi imaginación? Y cómo Teresa de Ávila, después de leer tantos romances y vidas de santos, no habría de ir a tierras de herejes en busca del martirio. ¿Qué sería la vida sin ese gramo de locura que nos regalan los relatos orales y los libros? Pues bien, mi infancia estuvo poblada de cuentos, de leyendas, de adivinanzas, de versos y canciones, de sucesos y anécdotas del pasado, y junto a ese inagotable caudal de la cultura campesina me llegó la música, la maravillosa música de nuestra lengua, la lengua popular, no la vulgar, sino la popular, que es donde más brilla el genio del idioma. Qué bien se hablaba en mi familia campesina, daba gusto escucharlos, y qué bien sabían contar, qué grandes narradores eran. ¿Y cómo no iban a serlo si habían aprendido a hablar y a contar oyendo a sus mayores y estos a su vez a los suyos durante siglos? De modo que esa lengua venía rebotando desde los tiempos de Cervantes y de Teresa de Ávila y del arcipreste de Hita y de más atrás, y cada generación la iba puliendo y ensanchando
y hacía suyo el lema de la Real Academia Española: limpia, fija y da esplendor. Mi modelo de buena escritura literaria es la que sabe mezclar el lenguaje popular y el lenguaje culto. Así está escrito el Quijote, sin ir más lejos, así la Celestina y el Lazarillo, y así escribió su vida, o el libro de las fundaciones la Madre Teresa, y así Galdós, Valle o Juan Rulfo. En cualquier caso, mi mejor maestro literario ha sido y es el lenguaje oral que escuché de niño a mi familia y a la gente del pueblo. Y luego, ya de adolescente, comencé a devorar libros con la misma pasión con que escuchaba de niño las historias habladas de mis mayores, de modo que me considero afortunado porque alcancé a recibir el doble legado de la cultura oral y de la escrita. Una y otra me han regalado 3000 años de cultura, es decir, la memoria de la tribu a la que pertenezco, Santa Teresa y mi abuela Francisca. Esa es mi más honda y verdadera identidad, ahora que se manosea tanto esa palabra. Sin esa memoria no somos nada, somos huérfanos, abandonados a la intemperie de la actualidad, donde casi todo es simpleza y palabrería. Que nunca nos falte la sagrada herencia de nuestros mayores. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Luis. Es un gusto escucharte. Oírte y entenderte como tú escuchabas y entendías a tus mayores. Narrador, novelista, inventor de historias. Cualquiera de ellas sirve para contextualizar la figura del 29º Premio de las Letras Teresa de Ávila. Pero sin duda alguna, narrador, novelista o inventor de historias son palabras que no consiguen definir con objetividad y en toda su dimensión la figura de Luis Landero, uno de los narradores más importantes de la literatura española contemporánea. Con un sentido muy didáctico en su escritura, muy presente siempre en su infancia, como hemos podido ver, Landero es poseedor de un lenguaje literario y poético que no cae en el exceso y cuya memoria personal siempre está presente. Un maestro, y no ya por su faceta de profesor, sino por la precisión y maestría con la que utiliza el lenguaje, conocedor de cada palabra, conocedor de su significado. Un escritor que escribe haciendo las cosas bien, porque es lo que debe hacerse, y así se lo enseñaron sus mayores. Les ruego que me acompañen por un momento y que imaginen a Luis Landero en otra profesión, distinta de la de maestro o de escritor. Estoy seguro que como músico, como arquitecto, lo haría muy bien, porque buscaría la perfección. Pero estoy seguro también de que lucharía para que fuera en el fondo y también en la forma. Estoy seguro de que en su mundo narrativo, hoy también ya es nuestro. Comentaba antes, su infancia nos une. Extremadura y Ávila están muy vinculados. Hoy, Extremadura, Alburquerque, ese Alburquerque que le vio nacer, también son parte de nosotros. Así que ya compartimos con usted
en verdad desde hace tiempo y gracias a su obra, su infancia y su mundo narrativo, así como su tierra extremeña. Este premio ahora nos hace compartir también a Santa Teresa de Jesús. Luis Landero es Ávila y Ávila es Luis Landero. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar este galardón. Muchísimas gracias al jurado por esta tan exquisita referencia y gratitud con la ciudad de Ávila. Gracias, Luis, también a su señora por estar esta noche con nosotros y por habernos dado esa clase magistral. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Para finalizar, voy a pedir a Camerata Bulense que vuelva a acompañarnos en el escenario y que sigamos disfrutando de la velada. Buenas noches.